Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Cuando el pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en Estados Unidos, desde China se observaba con atención lo que estaba ocurriendo. A priori es difícil saber qué preferencia tenía el gobierno chino. Si algo ha quedado claro en la última década es que la visión de China como un rival estratégico es algo que trasciende la política partidista en Estados Unidos. Con diferentes matices, tanto el gobierno Trump entre 2017 y 2021 como el gobierno Biden, que apura sus últimas semanas, se han caracterizado por un endurecimiento de sus políticas con respecto a China, a múltiples niveles. Y sin embargo, la concepción trumpista de las relaciones internacionales crea oportunidades y desafíos singulares para el eje Washington-Pekín. Las incógnitas son muchas. ¿Qué política comercial aplicará Trump, cuyo primer mandato se caracterizó por la imposición de aranceles? ¿Cuál será su concepción de la intersección entre tecnología y seguridad, que ha sido una de las cuestiones críticas en las relaciones entre Estados Unidos y China en los últimos años? ¿O qué posibles espacios podrían crearse para China en organismos multilaterales o en zonas geográficas tan dispares como Europa o América Latina ante un posible repliegue aislacionista de Estados Unidos? En definitiva, la era Trump 2.0 plantea muchas incógnitas en la relación entre Estados Unidos y China, probablemente la más importante a nivel global, cuyas consecuencias y aristas tienen un impacto claro en todo el planeta. Hoy, para analizar la posible trayectoria de estas relaciones en el segundo mandato de Donald Trump, nos acompaña Raquel Isamara León, profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dirige el Observatorio de Política China, un grupo de estudio y análisis que, como su propio nombre indica, se dedica a descifrar los vericuetos políticos de China. Raquel, muy buenas tardes y buenos días en México. Hola, bueno, a todo el auditorio que escucha este podcast y pues bueno, un gusto estar con ustedes. A principios de año, el profesor de la Universidad de Fudan en China, Zhao Minhao, escribió que para China las elecciones estadounidenses, que ya se empezaban a ver en el horizonte, suponían elegir entre dos cuencos de veneno, que es una metáfora bastante gráfica del consenso bipartisano entre republicanos y demócratas con respecto a la política hacia China y de las pocas esperanzas, digamos, que había en China sobre cualquiera de las dos opciones disponibles como presidente de Estados Unidos. Pero como pregunta introductoria de la conversación, ¿cuál dirías que ha sido la reacción en el gobierno chino a la victoria de Trump? ¿Pesimista, optimista, mezcla entre ambas? Bueno, creo que un tanto, como dices, como contextualizando, justo lo que dice el profesor Zhao, nos da un panorama a lo que ha sido pues la relación entre Estados Unidos y China, que sin importar el partido político, no necesariamente ha sido la relación más sencilla, digamos, al momento de vincularse, ¿no? El hecho de que sea demócrata o sea republicano, definitivamente en el contexto que hoy vivimos en el sistema internacional, refiere, ¿no?, a dos potencias con un alcance global muy importante. Digo, hay quienes cuestionan si realmente digamos, una va en ascenso y otra va en descenso, o si están en cuestiones o en áreas niveladas, etcétera, ¿no? Digo, más allá de esta situación, definitivamente, pues bueno, para empezar, para el gobierno chino, llegase quien llegase, llegaba, digamos, el presidente o la presidenta una de las relaciones más importantes para China, ¿no? Y creo que eso es como un aspecto sumamente a rescatar, en el sentido de que sin importar, digamos, quién llegase, definitivamente justo esto que decía hace unos momentos, el tema de los retos iban a estar, ¿no?, presentes. Obviamente, en esta analogía, ¿no?, que hace de los cuencos el profesor Zhao,
tiene que ver muchísimo, ¿no? En quién es la persona que lidera el ejecutivo en Estados Unidos, ¿no? De alguna forma, digo, es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Creo que el punto interesante es de que, a diferencia del tema de Kamala Harris, definitivamente el hecho de que Donald Trump ya hubiera sido presidente y mero en un proceso, digamos, en el cual ya hubo una guerra comercial, da de alguna forma, pues, unos posibles escenarios, ¿no? Muchísimo más, digamos, certeros para China, en los cuales pudiera comenzar a plantear escenarios, ¿no? Ojo, aquí quisiera yo, como parte de la charla, y que creo que nos va a ayudar a reflexionar sobre todas las preguntas que se puedan hacer, es el hecho de que definitivamente China es un país, o en este caso a través de su partido, son un gobierno que planea a largo plazo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica muchísima capacidad de adaptación, que creo que es algo en lo que ha estado trabajando China durante la última década y que eso le ha permitido, digamos, posicionarse a nivel internacional. ¿Por qué menciono todo esto? Porque, bueno, definitivamente el hecho de que ganaran los demócratas o los republicanos, no es una situación, digamos, a que China sea un gobierno reactivo. ¿A qué me refiero con esto? A que primero sucede el hecho y después yo reacciono en función de la problemática o el nivel de alcance o qué tan vulnerable pueda ser, ¿no? En este caso, el gobierno chino. Creo que estos escenarios ya se veían, digamos, previendo, no necesariamente en el 2024, sino en este caso con cómo evolucionó la relación entre China y Estados Unidos, ¿no? Definitivamente, digo, en la tradición política de Estados Unidos, si identificamos el tema de los demócratas, que a lo mejor dentro de la percepción internacional se piensa que son un poco más progresistas o que hay algunos temas en los que, digamos, son muchísimo más abiertos en la dinámica internacional. Una realidad es de que, pues bueno, el gobierno de Biden no necesariamente fue el más abierto o el más empático con China, sino al contrario, ¿no? Fue como uno de los más, que más visiblemente hicieron que la relación estaba como en un momento crítico, ¿no? Es interesante, ¿no? Justo como en el caso de Biden, incluso no hay la declaratoria de llamar a un gobierno autoritario, la figura de Xi Jinping como un gobernante autoritario durante mucho tiempo en su gobierno y justo digo esta melancólica despedida que se da en Lima, donde de alguna manera, pues bueno, parece como película, ¿no? Hollywoodense, donde se despiden los protagonistas y dicen, bueno, no estuvimos de acuerdo en muchos temas, pero al menos fuimos líderes que nos respetamos, ¿no? Fuimos caballeros al momento de estar interactuando en la política internacional. Entonces, hago todo este preámbulo porque definitivamente el hecho de que quien llegara no es una cuestión necesariamente como de calificarlo o ponerlo de una cuestión subjetiva, si es pesimista o es a favor. Yo creo que China en ese sentido es sumamente racional. ¿A qué me refiero? A que de alguna forma sabía que iba a haber escenarios fortuitos y escenarios que generen este tipo de retos para la propia política china, ¿no? Definitivamente que llegue Donald Trump puede ser un reto muy importante, sobre todo, digamos, por la dinámica y digamos, el discurso tan fuerte que tiene Donald Trump. A mí me gusta mucho hacer esta analogía, ¿no? Fuera Kamala o fuera Donald Trump, definitivamente, ¿en qué se iba a diferenciar? Entre que una es más políticamente correcta y el otro es totalmente un actor que piense que a lo mejor porque grita más es más contundente su discurso, ¿no? Y sobre todo también entender algo que a veces se nos olvida mucho, que es el hecho de que la política de Estados Unidos, muchas veces la que se genera al exterior, depende mucho de la dinámica interna. ¿Y a qué me refiero con esta situación? A que los últimos gobiernos de Estados Unidos han enfatizado muchísimo que siempre están en campaña electoral. Entonces hay un discurso muy fuerte hacia afuera, pero con toda una intención electoral por todos los retos sociales que hoy en día tiene en este caso la población de Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente pues esos retos sociales
dan como resultado que Donald Trump haya arrasado las elecciones de principios de noviembre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, para como cerrar un poco esta situación de si fue pesimista o no, creo que el gobierno chino está consciente definitivamente de lo que implica tener a un ejecutivo con una personalidad tan particular como Donald Trump, que no es político, sino que es empresario, y que eso cómo genera, digamos, este tipo de diálogos un tanto caóticos entre Beijing y Washington, y sobre todo, ¿no? Porque China ha sido como el elemento discursivo o uno de los elementos discursivos que más generó capital político para Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que en cuanto a la imagen genera un punto importante, pero también hay que entender otra cuestión. Donald Trump fue presidente pues ya hace pues un par de años, bastantes, y que en ese sentido, pues la China que tenemos hoy en día era totalmente distinta, ¿no? O sea, China ha seguido avanzando, Estados Unidos ha tratado de seguir definiendo cuáles son esos problemas y cómo solucionarlos al interior. Y en ese aspecto creo que por ello es de que señalaba al principio que el tema de la adaptación ha sido algo que ha aprendido China durante los últimos 20 años. Es decir, que sabe perfectamente que para su posicionamiento internacional o para tener esta buena imagen a nivel internacional, digo, más allá de que siempre va a haber discursivamente críticas como en temas como los derechos humanos o el tema de Taiwán, definitivamente han encontrado otras formas de vincularse con el exterior, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que si de alguna forma hoy en día la relación entre Estados Unidos y China es compleja, siempre habrá, digo siempre habrá porque en esa parte de la ejecución de su política exterior, los chinos son muy astutos en el sentido de encontrar otros canales. Digo, aquí en México lo decimos que mientras se nos cierra la puerta, vemos cómo abrimos una ventana para colarnos a la casa, ¿no? Y es algo que China ha sabido hacer hoy en día, ¿no? Con cuestiones paradiplomáticas, con cuestiones a lo mejor de poder suave, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría ver como el vaso más lleno que vacío en ese sentido, como también un momento coyuntural muy interesante para realmente que estas dos potencias de alcance global puedan medir de qué están hechas, ¿no? Sobre todo en esta cuestión, si realmente el modelo de posicionamiento chino y que se ha venido de alguna manera popularizando durante todo este siglo, realmente es lo que el gobierno chino dice o por otro lado, ¿no? Esta historia a lo mejor hasta cierto punto romantizada de lo que es el occidente, de los valores que promueve, si también realmente es un modelo o un paradigma sostenible a largo plazo ante todos los retos al interior que tiene hoy en día Estados Unidos. Planteabas muchas cuestiones en esta respuesta inicial. Me ha parecido interesante esta reflexión que hacías de que el mundo que se encuentra Donald Trump y la China que se encuentra Donald Trump es diferente a la que se encontró cuando accedió por primera vez a la Casa Blanca. El primer mandato de Trump con respecto a China se recuerda mucho en el marco de la guerra comercial, de los aranceles que impuso a productos chinos y que, por cierto, la administración Biden dejó intactos. Como decíamos, la China que se encuentra hoy Donald Trump es muy diferente y muchos analistas ponen en cuestión la viabilidad del modelo económico chino, hay ciertas turbulencias. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles generales de hasta el 60% a todos los bienes importados desde China, dentro de su lógica de America First, poner América primero, de proteger a los trabajadores estadounidenses. Primero, ¿crees que cumplirá con su amenaza? Y segundo, ¿crees que China está preparada para el shock económico que supondría un recrudecimiento de esta guerra comercial que Trump inició en su primer mandato? Bueno, por ejemplo, en el análisis, digamos, de Donald Trump como un jefe de Estado y todas sus características, como un tanto haciendo el análisis político, pero también psicológico, social,
definitivamente, pues bueno, el hecho de tener este tipo, digamos, de decisiones, a lo mejor no tan consensuadas, sino más desde este discurso que le ha permitido llegar, puede ser un escenario muy, muy viable, ¿no? Ya el porcentaje, si es el 200, si es un 80, si es un 150, será algo que bueno, se medirá, yo creo que con el tiempo, a partir de varios factores, ¿no? Definitivamente, esta situación de la guerra comercial y que es uno de los puntos a los que refería indirectamente el por qué hoy en día es una China distinta, creo que definitivamente, bueno, esto abre la puerta a entender, ¿no? Cuáles son las áreas en las que hoy en día realmente compiten Estados Unidos y China. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se da este contexto de la guerra comercial, es bien curioso porque no necesariamente estábamos hablando de manufacturas muy complejas o de bienes tecnológicos en su momento, sino que estábamos hablando principalmente, digamos, la gran pregunta que se hacía Estados Unidos con respecto al destino de su soya, cuando Brasil le desplaza como el principal productor de soya y que prácticamente, pues en esta idea de libre comercio, China prefirió comprar más soya a Brasil que a Estados Unidos y ahí se va desenvolviendo como todo digamos, caos que deriva, ¿no? En esta guerra comercial o incluso, ¿no? En estos altercados diplomáticos, porque hay que recordar que hubo situaciones en consulados tanto de Estados Unidos como de China durante todo el tema de la administración de Trump. En ese sentido, ¿hacia dónde creo que va esto más? Y es aquí donde reafirmo esta idea de que demócrata republicano no necesariamente quiere decir que estemos hablando de puntos radicales o de polos, sino que creo que un precedente muy interesante que deja la administración Biden, además de darle continuidad a estos aranceles que deja Donald Trump, es el tema de la ley CHIPS, ¿no? Y sobre todo el tema de este tipo de mecanismos que nos dan o nos van dando como un reflejo de hacia dónde podría virar este tema, si lo queremos seguir llamando guerra comercial o hablar de una guerra tecnológica, ¿no? Entre campeones tecnológicos de ambos países, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que todavía no, digo, a este momento, todavía no se deja ver como muy en claro es el hecho de los alcances, no necesariamente directamente entre China y entre Estados Unidos, porque hay que recordar que todos estos tipos de acciones generan impactos en las redes globales de producción y en las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, entender cómo esto puede reorganizar o no dinámicas como la del TEMEC, dinámicas, por ejemplo, como las de nearshoring o ally-shoring, con relocalización por parte de China a países del sureste asiático o incluso ¿no? a la propia Estados Unidos o en este caso, ¿no? que es algo que se especula mucho, que es el tema del papel que pueda jugar México en ese sentido, pues se da como un escenario a lo mejor no tan fortuito, ¿no? Entonces, en ese sentido, reitero también esta cuestión en la que Trump sigue pensando que es la China de hace 8 años, hace 10 años, que no se había consolidado en algunos aspectos y que incluso, ¿no? O sea, pensamos, o yo pienso que se crea China desde esta lógica muy norteamericana, como si fuera una economía que no va evolucionando, ¿no? Cuando de alguna manera, pues, ha tenido un proceso de evolución súper interesante y que justo la pandemia también lo vuelve un catalizador que hace ver muchos defectos dentro del propio modelo chino, pero también una necesidad de saltar hacia otros sectores estratégicos, como es pues prácticamente la parte tecnológica, ¿no? Y que es algo que teme bastante Estados Unidos, ¿no? Entonces, junto con esto es como decir que el mundo se paró, ¿no? Porque Donald Trump dejó de ser presidente y ahora que llega es como si lo pusiéramos a que se siga rebobinando y que todo esté igual, ¿no? Entonces creo que hay elementos muchísimo más profundos como esta situación, pero también, por ejemplo, hablando un poco también de la dinámica inmediata que tiene Estados Unidos a nivel comercial, que es el tema de la zona TEMEC. Definitivamente la zona TEMEC no está como en el momento
más hermanado o más óptimo en ese sentido, ¿no? O sea, vemos políticamente un Justin Trudeau que ha venido siendo criticado por muchísimas cuestiones y que está buscando, ¿no? Que a nivel electoral se mantenga esta élite del gobierno con muchas críticas, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque justo las declaraciones más recientes que ha hecho Justin Trudeau, pareciera ser que emula mucho el discurso de Donald Trump sobre cómo capitalizar votos, ¿no? En todo este proceso político que vive hoy en día Canadá y también a nivel social. Y en el caso mexicano, que también es sumamente particular, hasta cierto punto ambivalente, pero digamos que es curioso, ¿no? Porque en el caso de México, 6 años estuvimos ausentes de la escena internacional, ¿no? Y justo ahora en la reunión del G20, todo proceso protocolario que tuvo Claudia Sheinbaum y de generar diálogos con quienes se consideran o intuimos desde las personas que estamos aquí en México que puedan ser estos socios estratégicos, pues se dan estas reuniones justo con Xi Jinping, se dan estas reuniones con Trudeau, con, digamos, quienes forman como los socios estratégicos para México, ¿no? Sin embargo, creo que la postura que tiene México no necesariamente se ha dejado ver como muy clara, ¿no? Porque es interesante que por un lado sale el ministro de Economía o secretario de Economía, quien ya tiene experiencia en todo este proceso por haber tenido un cargo anteriormente con Andrés Manuel López Obrador, y habla de este acercamiento con China sin importar los caprichos de Estados Unidos, pero hace 3 días sale el famoso Plan México, donde prácticamente Claudia Sheinbaum dice que no va a permitir este incremento de las importaciones chinas a México para el acceso al mercado estadounidense, ¿no? Entonces, creo que estamos, digamos, como que en el momento más coyuntural, porque no hay como posturas claras. La realidad es de que esto no lo vamos a saber hasta que Donald Trump tenga su opening, y en ese opening, pues bueno, se vayan generando estas directrices, ¿no? Y sobre todo, creo que un aspecto que casi no tampoco se habla más de la clase política y se habla muy poco de la clase empresarial. Y hay que recordar que en el caso de Estados Unidos, el lobbying empresarial en la parte política juega un papel muy importante. Y aquí no me gustaría como un tanto dejar como en entendido que hoy en día la única clase empresarial que tiene capacidad de lobbying es Elon Musk, por todo, digamos, el beneficio que va a tener durante la administración Trump, sino que también hay un lobbying empresarial demócrata que necesita muchísimo la dinámica multilateral de Estados Unidos para que sus empresas sigan siendo competitivas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos que a lo mejor para mí en este momento sería como muy imposible decir va a ser el escenario o estos van a ser los posibles resultados, más sí enlistar todos estos factores, ¿no? Que son muy complejos y que de alguna forma pues no limitan a observar solamente la relación entre México y China, sino también, digamos, las dinámicas regionales que juegan un punto sumamente importante, o incluso, ¿no?, las experiencias que se están dando con respecto al tema de vinculación con China, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y algunos sectores que son como sumamente estratégicos, como pues es el tema de los vehículos eléctricos, ¿no?, que han sido tan controversiales durante este año. Siguiendo con esta idea, este hilo conductor de que el mundo que se encuentra Trump 2.0 es diferente al mundo que se encontró Trump 1.0, en el ámbito de la seguridad, que está íntimamente relacionado con el de la economía, sí que hay dos nuevos, pongo nuevos entre comillas, focos de conflicto. Uno es la guerra de Ucrania, el otro es el de Oriente Medio, que no es un foco nuevo, pero sí muy recrudecido. Y en este sentido, hay muchos analistas que indican que Trump tiene una lógica más transaccional, más de hombre de negocios, de la que quizás podría haber tenido Kamala Harris o de la que tuvo Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Y esto en relación con el gran nubarrón en el horizonte de las relaciones entre Washington y Pekín, que podría ser, como
conflicto, un estallido de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Digamos que, ¿cómo crees que interpreta China esta lógica transaccional de Trump en lo que a ellos les podría interesar más a priori, que es una posible reacción de Estados Unidos a un recrudecimiento de las tensiones en el estrecho de Taiwán? Bueno, para empezar, creo que lo que sabemos de lo que ya sucedió en su primer momento es de que efectivamente Donald Trump no tiene este perfil belicista o de ver que la oportunidad de los negocios está en las economías de guerra, como a lo mejor administraciones de principios de este siglo en Estados Unidos sí lo vieron, ¿no? Digo, de Obama para atrás, definitivamente el tema del negocio de la guerra fue muy redituable para el país y para, obviamente, algunas familias dentro de la toma de decisiones en Estados Unidos, ¿no? Esto definitivamente si lo aunamos al hecho de que Donald Trump es un hombre que en su momento dialoga con Putin, que en su momento dialoga con Kim Jong-un, necesariamente rompe la lógica de la tradición con respecto al tema de seguridad en Estados Unidos, ¿no? O incluso, ¿no? El recortar presupuestos para misiones al exterior que tiene o que tuvo en su momento Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que en este punto de repliegue, definitivamente hay elementos que a China, digamos, no le generan tanto problema, ¿no? Por ejemplo, lo que sí yo veo es que prácticamente Biden le deja un petardo a Trump justo con la decisión del uso de misiles en el tema de la guerra con Ucrania, porque de alguna manera, pues bueno, deja ahí como un regalo no tan bueno para el diálogo entre Putin y Donald Trump, y que de alguna forma, pues bueno, esto genera mayor tensión, ¿no? Que se entiende, ¿no? Como una forma como de reafirmar la postura demócrata ante el tema de los conflictos bélicos. Sigo pensando que ni Xi Jinping quiere necesariamente una guerra, ni siquiera en Europa y mucho menos en Medio Oriente y definitivamente el tema de Taiwán. Ojo, eso no quiere decir que a lo mejor puede sonar incongruente lo que estoy diciendo con el hecho de que definitivamente ha habido un incremento en el tema del armamento o la carrera armamentista en el estrecho de Taiwán y que, por ejemplo, es importante también destacar que una de las grandes incógnitas es la continuidad, digamos, de la relación, vamos a ponerlo entre comillas, diplomática entre Washington y Taipei, en cuestiones de asistencia militar y sobre todo la venta de armas, porque hay que recordar que hace un mes, o menos de un mes, hubo esta autorización hacia el tema del suministro de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán, ¿no? Y esta, digamos, como también visiona hacia el exterior de que Taiwán está armándose ante un posible conflicto en la región, ¿no? Creo que aquí la estrategia, digamos, que a la que le ha apostado Donald Trump y que creo que esto sí es, digamos, como parte del legado de Donald Trump, es el tema del Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, la narrativa en cómo se construye el concepto de Indo-Pacífico, es muy curioso, ¿no? Porque cuando llega el segundo mandato de Barack Obama, es muy curioso que dentro de su política exterior, donde estaba Hillary Clinton, se dan cuenta que se olvidaron del Pacífico, ¿no? O sea, como decir, estudios más entretenidos en otras partes del mundo, ¿y qué creen? Pues están los chinos, pero son antidemocráticos, no sabemos con qué intenciones vienen, por eso hay que fortalecer nuestras relaciones con quienes, digamos, han estado o han sido pivotes importantes en la región, ¿no? Y es justo durante el mandato de Donald Trump cuando se lanza o se comienza a institucionalizar esta idea del Indo-Pacífico, ¿no? Y que ha venido evolucionando a tal grado de que pues vemos cómo esto potencializa justo esto, ¿no? El tema de los pivotes estadounidenses en la región, llámese Japón, llámese Corea del Sur, llámese la India, como una manera de geográficamente o a nivel geopolítico limitar la acción
China a nivel internacional. Y justo aquí, en este sentido, y que justo con el tema del triunfo de Donald Trump, un punto interesantísimo es, por ejemplo, esta continuidad de la política del Indo-Pacífico a través del AUKUS, donde Australia juega un punto neurálgico a nivel geográfico por el tema de la habilitación militar que se le estuvo dando a Australia en términos de submarinos, en dado caso de que hubiera un conflicto en el Mar del Sur de China o en el estrecho de Taiwán, ¿no? Entonces, la actividad militar en la región está presente. O sea, es una zona, si lo queremos llamar, es una zona caliente. Definitivamente la lectura que se hace desde China es, digamos, muy distinta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los conflictos que se encuentran activos hoy en día, como es el caso Ucrania, como es el caso Palestina, es incluso la manera en cómo conlleva su discurso Xi Jinping trata de ser sumamente cuidadoso o ha tratado de ser sumamente cuidadoso, ¿no? Mientras por un lado, en el caso de Ucrania, que le pone, digamos, como en aprietos, porque no puede contradecirse en lo que se supone que propone, que es el mantenimiento de paz desde una iniciativa del Sur Global con la comunidad de destino compartido para la humanidad, debe ser muy cuidadoso o ha tratado de ser muy cuidadoso con no lastimar su alianza con Rusia. Entonces, por eso es que vemos como esta especie, a lo mejor desde nuestra lógica, muy ambivalente por parte de Beijing con respecto a su postura con Ucrania, ¿no? O por qué no mete más presión a Rusia con respecto al tema ucraniano, ¿no? Que a lo mejor la manera en cómo China trata de salir es decir que al final del día no se puede llegar a una solución si no se hace un diálogo con ambas partes, ¿no? Y en el caso de Palestina es sumamente como muy firme, ¿no? Como el decir que está en contra de lo que está haciendo Israel. ¿Por qué? Porque al final del día también dentro de esa región hay intereses muy importantes para China con respecto a cuestiones energéticas a través de lo que ha sido la Organización de Cooperación Shanghái y obviamente esta introducción de Irán como un miembro dentro de la propia Organización de Cooperación Shanghái y obviamente los intereses chinos dentro de la propia región, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, en el caso de Estrecho de Taiwán, pues hace otra lectura totalmente distinta, ¿no? Que pues es prácticamente parte de cómo construye su política exterior con respecto a sus conceptos de territorio, de soberanía, dentro de esta reivindicación histórica, ¿no? de China con respecto a la región y que de alguna manera, pues bueno, creo que con el tema de Donald Trump sí se le puede dar una continuidad al concepto del Indo-Pacífico, pero más desde una lógica no necesariamente de la seguridad, sino como en su momento él lo propuso con el famoso FOIP, que es Free Open Indo-Pacific, como una manera de buscar mecanismos comerciales que limiten a China y que no pongan necesariamente, digamos, la alta política por encima de la baja política, sino que se genere como una especie de equilibrio, ¿no? Definitivamente, pues bueno, también aquí hay que repensar, vuelva a lo mismo, o sea, no verlo como una situación como muy simplista, sino ver también los contextos políticos de estos pivotes estadounidenses en la región, ¿no? O sea, cuál es la percepción australiana sobre la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, la dinámica con Japón, con Corea del Sur, que ahora necesariamente pues estamos hablando de igual de gobiernos que han transitado hacia una dinámica muchísimo más conservadora, ¿no? Y que sí generan también retos interesantes para China, ¿no? Entonces, en ese sentido, también si lo queremos ver desde otra perspectiva, algo que no estaba tan desarrollado como lo mencionaste, en la versión 1.0 de Donald Trump, ahora en este 2.0, es que tenemos algo llamado la franja y la ruta, muy posicionada en la región del sureste asiático, ¿no? Y que al final del día, pues es una especie de poder suave muy importante para China en la región, que de alguna forma, pues bueno, hace que estos pesos y contrapesos con respecto a quienes son aliados o no son aliados en temas de seguridad, también juegan un aspecto definitivamente muy, muy interesante. Si la primera administración Trump en su política hacia China se caracterizó en gran medida por los aranceles,
diría, o en mi opinión, que la administración Biden si se ha caracterizado por algo es por la contención de China en el terreno tecnológico, muy vinculado con el tema de la seguridad, algo que ha generado no pocas fricciones entre los dos países. ¿Crees que Trump va a seguir por la misma senda en un momento en el que nos encontramos en una especie de revolución de la inteligencia artificial? ¿Crees que estos compartimentos estancos tecnológicos en los que se han convertido Estados Unidos y China van a seguir separándose o crees que puede haber una nueva dinámica de colaboración? Creo que puede haber una continuidad, pero desde una reinterpretación. ¿En qué sentido? En que, ¿cuál es el factor que aquí determina mucho de esta potencial continuidad en este aspecto? Es la figura de Elon Musk, ¿no? Y los intereses, ahora sí privados, no necesariamente de que sean intereses naturales del pueblo estadounidense, sino más de cuestiones privadas, eh, con respecto, ¿no? A esta competencia por un mercado en donde pareciera ser que ha venido siendo desplazado por estas empresas chinas a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, creo que es justo en esta parte tecnológica, por eso mencionaba el transitar de una guerra comercial hacia una guerra tecnológica, es uno de los escenarios que yo sí identifico con una alta probabilidad hacia estos próximos 4 años entre China y Estados Unidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy interesante también el repensar cuáles son las condiciones al interior, digamos, de Estados Unidos y cuáles son las condiciones, en este caso, de China. Y regreso a lo mejor, a lo mejor voy a aburrir, ¿no? Con este argumento de que China ha evolucionado, pero definitivamente, o sea, a lo que le ha apostado China, justo con este modelo de China 2025, es el hablar de industrias emergentes, ¿no? Algo que no necesariamente Estados Unidos ha hecho, digamos, en estos últimos años, justo por esta alternancia entre modelos de gobierno entre demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tema tecnológico seguirá siendo un aspecto interesante. Y aquí me gustaría agregar que lo que vuelve muchísimo más interesante esto, pues es esta premisa del famoso escudo de silicón en Taiwán como un factor importante que hace que pues no haya una confrontación o una guerra en el estrecho de Taiwán, que nos regresa a la pregunta anterior, y que es prácticamente no el liderazgo de semiconductores o como la geopolítica de los semiconductores se vuelve también un elemento muy importante entre Estados Unidos y China. Si bien durante la administración de Biden este factor parecía ser que era lo que movía la balanza o lo que uno de los principales motivantes de esta acción diplomática entre Washington y Taipei, de alguna manera en esta cuestión de limitar el avance tecnológico chino o que China pudiera desarrollar este tipo de tecnología y que mejor fuera aprovechada por Estados Unidos, creo que este elemento o este commodity tecnológico va a seguir siendo definitivamente estratégico para la relación y también para la estabilidad en temas de seguridad en el estrecho de Taiwán, ¿no? O sea, no es casualidad que durante los últimos años, me estoy refiriendo probablemente los últimos 5 años, pues están estos decretos por parte del gobierno chino para motivar el hecho de la producción de semiconductores dentro de China, ¿no? Digo, una realidad y es bien conocido que pues el elemento que le falta a China para poder desarrollar este tipo de tecnología es justo la manera en cómo se maquilan estos semiconductores con digamos, tecnología que no necesariamente ni es taiwanesa, ni es estadounidense, ni es China, sino que es europea, es holandesa, para poder grabar los chips, ¿no? Y que es ahí donde pues ni los surcoreanos, que son los segundos productores en semiconductores a nivel internacional, han logrado avanzar, ¿no? Pero definitivamente, o sea, es como un reloj de tiempo en función
de quién obtiene más beneficios, ¿no? Si los chinos con las contrataciones de ex trabajadores de las grandes corporaciones de semiconductores taiwaneses pueden generar ese expertise para dar ese avance a nivel tecnológico, pues obviamente pondría una balanza totalmente a favor de China, ¿no? Mientras que por ejemplo, en el lado de Estados Unidos, si se generara un diálogo muchísimo más cercano con Taiwán, pues también esto pone en un tema muy rígido la relación entre Estados Unidos y Taiwán. No obstante, es importante también rescatar algo que se me olvidó comentar en la respuesta anterior, de que la postura de Donald Trump con respecto al tema de Taiwán ha sido el hecho, como hombre de negocios, decir que pues la asistencia militar de Estados Unidos, en dado caso de que se diera una invasión china a la isla, tendría un costo, ¿no? O sea, que no es una situación que vayan a hacer de gratis y que prácticamente pues los intereses estadounidenses también se repliegan hacia otros tópicos que a lo mejor en prioridades Taiwán no está tan prioritario como lo fue para el tema de la administración Biden, y que hoy en día, pues bueno, creo que la parte tecnológica también va más a contener a estos nuevos campeones en términos de vehículos eléctricos chinos, con respecto a Tesla, ¿no? Por eso esta cuestión de Elon Musk como un actor sumamente importante, ¿no? Entonces, creo que ahí es también importante resaltar que es mucho el discurso en términos tecnológicos desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque incluso si comparamos la coyuntura de las ventas de, por ejemplo, de vehículos chinos, ya sea BYD o el conjunto de empresas chinas, tanto en el mercado europeo como en el estadounidense, estamos hablando que fue 10 veces más lo que se vendió en Europa que lo que se vendió en Estados Unidos el año pasado, ¿no? Entonces, no es tan, digamos, no es que China en ese sentido esté tan presente dentro del mercado estadounidense y que, por ejemplo, justo estas posturas de buscar tener una camisa de fuerza para México, para que no lleguen las fábricas chinas a México, hasta hoy en día es interesante porque en el sector, por ejemplo, automotriz, el principal importador de coches de México a Estados Unidos son las propias empresas estadounidenses. No es de que sean las empresas chinas o necesariamente haya como una amenaza asiática dentro del mercado automotriz estadounidense, y que curiosamente la otra incongruencia es de que al momento de la manufactura, por ejemplo, aquí en México, quien más autopartes, o en el caso de la automoción, quien más importa este tipo de productos para ensamble aquí en México son las de origen chino, son las propias empresas estadounidenses, no necesariamente son las otras marcas del resto del mundo, ¿no? Entonces, creo que va más en ese sentido, ¿no? O sea, haciendo como un resumen, la figura de Tesla y cómo reposicionar Tesla a través del favor gubernamental que hoy en día tiene Elon Musk, como parte también de esta versión 2.0 del Make America Great Again. Y por otro lado, pues bueno, la parte de Taiwán y los semiconductores como otro punto de vínculo comercial, pero también de seguridad muy importante en la relación que hay que observar, ¿no? a futuro. Hablabas de Holanda, el caso de la holandesa ASML, el principal fabricante mundial de equipos de fotolitografía para microchips. También aludías a la cuestión de los coches eléctricos. Y esto me da pie a preguntarte por el papel de la Unión Europea, que en los últimos años tengo la sensación de que se ha visto como aplastada en una especie de sándwich entre Estados Unidos y China. Por un lado, tiene un vínculo fortísimo que no es ni necesario ni explicar con Estados Unidos en todos los órdenes, pero principalmente en el de la seguridad como principal garante del paraguas de la OTAN. Pero también es cierto que la Unión Europea, con todos sus matices, con sus complejidades, ha tenido una retórica mucho menos agresiva hacia China y ha mostrado cierta reticencia a desacoplarse del todo de China, sí a reducir determinadas dependencias críticas, pero bueno, quizá manteniendo una cierta mano tendida hacia Pekín. Entonces, ¿qué crees que supone la victoria de Trump para este triángulo Unión Europea, China, Estados Unidos? Bueno,
Fíjate que para mí ha sido muy interesante, porque justo estuve por España al momento de las elecciones y como en este preámbulo y también en este momento de la decisión de la votación por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Y para mí, como investigadora y viendo el fenómeno social, eh, veía yo como posturas, digamos, muy dispersas, ¿no? ¿En qué sentido? En que de alguna manera había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, y que de alguna forma esto es como, o pienso yo que es el gran reto que tiene la propia Unión Europea, ¿no? Hay expertos en la parte de la política exterior de la Unión Europea que le llaman a este fenómeno la cacofonía europea. Es decir, que no hay esta capacidad desde la dinámica supranacional de hacer uniforme la voz en ciertos tópicos de política exterior y que uno de estos retos definitivamente es el caso de China, ¿no? Y que creo que esto es como uno de los principales aspectos que desafían a Bruselas en la manera en cómo relacionarse con China, ¿no? Es interesante que en esta cuestión de la triangulación, leía yo en la prensa española en ese momento de que había posturas, ¿no? O como tipo teorías de conspiración donde decían que lo mejor que le podía pasar a la Unión Europea era que ganara Trump, porque prácticamente iba a resguardar los intereses europeos ante China. Y por otro lado, pues bueno, veías como estas cuestiones de las proximidades chinas o esto que te decía de la adaptación o las ventanas que quedan abiertas con, por ejemplo, la visita de Sánchez a Beijing, el tema de la votación, ¿no? De los propios aranceles, donde Alemania es de los que vota en contra, ¿no? Y el caso francés que vota a favor. Entonces, creo que más allá, digamos, como de estas especulaciones sobre si realmente Donald Trump puede fortalecer, digamos, el discurso del desacoplamiento de la Unión Europea o no, creo que el principal reto en ese tema de la triangulación es que no hay como una armonía con respecto a cómo visibilizar o visualizar a China en el tema bilateral. ¿Por qué? Porque creo que lo que sí está sucediendo es como esta situación en la que, por ejemplo, ¿no? O sea, si se da esta votación de los aranceles, que se logre reafirmar y que vengan estos porcentajes adicionales a los vehículos eléctricos, digo, ya vimos en su momento, una semana después, el tema del coñac y los aranceles en China, que es bien curioso ese dato porque a nivel comercial el principal destino del coñac francés es China, pero las importaciones francesas hacia China representan menos del 2%, ¿no? Entonces, digamos que en esta cuestión como de juegos relativos, China es como muy certera hacia cómo hace este juego de aranceles y con quiénes, sobre qué productos y obviamente los beneficios o costos que pueda tener, ¿no? Y señalo esto porque definitivamente es imposible ver a una Alemania totalmente rota en su relación con China, en una postura a lo mejor muchísimo más agresiva como la pueda tener Francia en este momento, o el mismo caso español, ¿no? O sea, yo creo que lo que más teme España es de que, digamos, decimos aquí en México, sin deberla ni temerla, le vengan aranceles en los ibéricos, ¿no? O le vengan aranceles en estos productos que se están popularizando dentro de China, ¿no? Y que son hoy en día estratégicos en la relación, o por ejemplo que Alemania resulte ser totalmente afectada en cuestiones de encadenamiento productivo en el sector automotriz por, digamos, la postura desde Bruselas o la postura desde otros actores importantes en la Unión Europea. Entonces, yo veo que es, en este caso, esta cacofonía permite que cada país vele por sus propios intereses con respecto a China, ¿no? Y que eso hace que definitivamente el tema de espacios sigan estando abiertos para China dentro de los países miembros de la Unión Europea. Es interesante porque justo ayer revisaba yo los datos de inversiones durante los últimos 4 años
que coincide un poco con esta cuestión del cambio de política comercial desde Bruselas hacia China. Y es bien interesante el hecho de que 16 países si lo comparo con América Latina, en América Latina son 10 países los que han recibido inversión fuerte por parte de China, más allá del contexto de la franja y la ruta, pero que hay presencia de inversiones que a veces llegan a montos de 4,000 millones de dólares o 6 billones de dólares, etcétera. Y en el caso de la Unión Europea son 16 países. O sea, es decir, China ha invertido más en países europeos que en países latinoamericanos en cuanto a número de países durante los últimos 4 años, ¿no? Entonces, esto quiere decir que finalmente, más allá del diálogo político, la presencia económica sigue estando y pareciera ser que va a seguir estando, ¿no? Más allá de que si el resultado sea favorable o no a los intereses de la Unión Europea o a los intereses de los integrantes de la Unión Europea. Y pues bueno, eso me lleva también a señalar lo siguiente, que es en el caso de la posible política comercial de Donald Trump y sus acciones. Definitivamente en sus listas de prioridades de Donald Trump, primero va a estar Estados Unidos, después Estados Unidos y después Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente Donald Trump es como un mesías de lo antichino a nivel internacional, sino que simplemente lo que él busca, y regreso a argumento que decía al principio, de seguir manteniendo esta popularidad al interior de Estados Unidos como parte, digamos, de un pegamento en un tejido social que está totalmente roto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, definitivamente no necesariamente debemos de ver a Donald Trump como quien va a tomar, no sé, como liderazgo occidental y va a confrontar directamente a China y que va a hacer lo que los demás no se atrevan a hacer. Creo que no es llegar a estos extremos, sino simplemente al entender que va a ser un gobernante que va a seguir buscando reafirmar su discurso con un foco muy al interior de la población de Estados Unidos. Raquel, me gustaría concluir la conversación preguntándote por el impacto que crees que pueda tener la nueva administración Trump en las relaciones entre China y el sur global. ¿Crees que un posible repliegue estadounidense de organismos multilaterales y una política más insular puede ofrecer a China un espacio vacío que ocupar y una oportunidad para fortalecer sus alianzas en América Latina, en África o en el sudeste asiático, por nombrar algunas regiones? Fíjate que esto es una pregunta muy interesante y que muy poco se discute. ¿Por qué? Para mí, como estudiosa de China, es muy importante ver cómo ha evolucionado justo este concepto o esta idea de liderazgo chino del sur global, porque creo que ha sido muy sutil el tema de cómo esto se legitima en el sur global, ¿no? Empezamos hace más de 10 años con el lanzamiento de la Franja y la Ruta en Kazajstán. Y hoy en día, sin darnos cuenta, tú preguntas a las personas que están estudiando esto en China o a quienes toman decisiones y te señalan que pues antes de la Franja y la Ruta está la comunidad de destino compartido, ¿no? Y que prácticamente es al revés, ¿no? Que el proyecto de gobernanza global que el gobierno chino, digamos, ha impulsado, no es un concepto reciente de los últimos 5 años, sino que es algo que ha dado pie a un proyecto materializado que es la Franja y la Ruta, con todas las críticas que pueda tener. Digo, al final del día existe, al final del día vemos aspectos tan interesantes como el hecho de la inauguración de Chancay como el primer gran proyecto de la Franja y la Ruta en América Latina, o el tren Madrid que funciona, que cumplió ya 10 años, y que en ese aspecto creo que en esta idea de lo sutil que ha sido China, este espacio no es de que a partir de que gane Donald Trump
esto suceda. Creo que ya ha venido sucediendo, pero que no lo hemos estudiado como muy a profundidad o que no le hemos puesto tanta atención, ¿no? Y que esto pues prácticamente se inicia durante todo este siglo a través del protagonismo que ha tenido China con el tema de la cooperación sur-sur, cómo esto fue evolucionando, ¿no? A crear instituciones que promuevan un multilateralismo desde una lógica china y que hoy en día pues se habla de un proyecto de gobernanza global con una serie de iniciativas que ha lanzado el presidente Xi Jinping desde la parte de seguridad, la parte de desarrollo, la tecnológica, y que, por ejemplo, algo que creo que discursivamente es muy atractivo es la iniciativa en términos de las civilizaciones, que es justo ahí donde digamos, recae el aspecto más importante de por qué justificar un liderazgo del sur global o la búsqueda de un proyecto de gobernanza global donde se tome en cuenta la diversidad de civilizaciones y no se universalice la lógica occidental, ¿no? Que es la grande crítica que ha hecho Xi Jinping con respecto al tipo de paradigma internacional que hoy en día tenemos, ¿no? Que dice que es un sistema injusto, que económicamente no ha funcionado, que esto nos ha llevado a que incluso de ahí deriven las guerras que hoy en día tenemos y que en lugar de que exista, digamos, esta idea del mundo armonioso, ha generado como una disrupción gracias a que se invisibilizó al sur global durante pues prácticamente toda la historia a nivel internacional, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la cultura, de las civilizaciones, es algo que, por decirlo así, como semillas ya están plantadas muy estratégicamente dentro del sur global y que por ello es de que hay casos, ¿no? Dentro de la propia praxis de la franja y la ruta, donde se hacen estas críticas de estas trampas del crédito por parte de los préstamos chinos y que al final del día encuentras una élite política que no le interesa tener, no sé, una concesión de un puerto, un aeropuerto durante 99 años o extracciones de materias primas a los chinos por esos préstamos y que porque hay una legitimidad ante este discurso, digamos, antioccidental o antisistémico, que ha sabido, digamos, como, pues, disipar el gobierno chino, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo que esto sea como la solución a toda esta situación. Hay, obviamente, que seguirlo observando, ¿no? O sea, los alcances, hasta dónde puede llegar, y que creo que este es otro de los puntos interesantes con la llegada de Donald Trump, ¿no? Mientras podamos ver, a lo mejor a nivel económico, por un lado, una mayor dinámica de pasar de un proteccionismo suave a un proteccionismo muchísimo más pragmático por parte de Estados Unidos y que todavía genere como una mayor regionalización para el caso de Norteamérica. También vamos a ver, por otro lado, un modelo del multilateralismo, si lo queremos llamar así, con características chinas, ¿no? Promovido principalmente en el sur global y que pues no quisiera yo caer a lo mejor como estas visiones radicales que hay gente que se atreve a decirlo, que estamos como entrando en una nueva guerra fría o que en un final vas a tener que tomar un bando, ¿no? Y que vamos a regresar a un sistema bipolar rígido donde estás con, digamos aquí, con melón o con sandía, ¿no? Entonces, pero definitivamente, o sea, se ponen a prueba, ¿no? En la praxis, estos dos, digamos, tipos de vinculación económica y que definitivamente, pues bueno, van a seguir generando, ¿no? Este tipo de especulaciones y que pues factores como la llegada de Donald Trump junto con todos estos otros que hemos enlistado a lo largo de la charla, nos darán, ¿no? El hecho de poder señalar si habrá o no habrá una mayor fricción o una mayor tensión. Digo, creo que sí lo pone en una situación compleja, como lo decía al principio, pero creo que aquí lo interesante va a ser ver el grado de adaptabilidad por parte de China, ¿no? O sea, y quitarnos como un tanto también de la mente, pensar que China necesariamente es o sigue siendo, ¿no? Una economía que sigue pensando
pensándose en una lógica de fábrica del mundo cuando ha transicionado a muchísimas otras cosas, ¿no? Y que tecnológicamente definitivamente, pues no sé en qué siglo viven los chinos o los japoneses y los coreanos, que innovan tremendamente año con año, y que pues a lo mejor desde otras latitudes venimos trabajando todavía en otra dinámica de tiempo o vamos como en otros momentos, ¿no? Que me queda claro que para el caso de América Latina, pues estos discursos donde se nos provee de infraestructura, de innovación tecnológica, para mucha élite gobernante es sumamente atractivo por el propio espacio que en su momento Estados Unidos dejó, ¿no? Y que es algo muy similar en África, algo muy similar en el sureste asiático o incluso, ¿no?, en el propio corredor euroasiático con Asia Central y todo el posicionamiento que ha tenido China con Kazajstán, con Uzbekistán o incluso con los países de Europa Oriental, que creo que hoy en día es un área sumamente estratégica para China, no solamente para su vinculación con la Unión Europea, sino también para su relación con Rusia. Raquel Isamara León es directora del Observatorio de Política China. Raquel, muchas gracias por tus apreciaciones, por tus comentarios que nos ayudan mucho mejor a situarnos en esta nueva legislatura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.